cuando el paciente tiene una patología asociada, los mismos padres se encargan de decirle a uno que ya tienen unos exámenes, que ya tienen unas radiografías previas, etc. Como es tan difícil a veces con estos niños poder hacer estos estudios, generalmente con los estudios previos, que casi nunca son muy antiguos, sino están más o menos actualizados, uno puede apoyarse en ellos para poder definir en qué punto estamos. Ya los pacientes cardiópatas, muchas veces el ecocardiograma es el examen que nos puede ayudar a saber cómo está en ese momento. Y en cuanto a la parte respiratoria, que creo, no sé, a mí me parece que es donde más dificultad tenemos nosotros, el manejo de la vía aérea y la parte respiratoria, cuando ya son patologías de distrofias y de trastornos de columna como tal, que son los que se ven los pacientes que se ven en el Roosevelt, creo que también se sabe desde un principio que tienen restricciones importantes y se piden estas pruebas respiratorias, que generalmente ellos ya las tienen y uno ya sabe qué tipo de patología tiene y ya encamina uno el manejo que le va a dar al paciente. Pero la verdad nosotros de rutina como tal no estamos pidiendo exámenes, sino exclusivamente lo que se necesita. Gracias, doctora. Bien, entonces acá, como concluyendo esta pregunta, no hay nada que esté protocolizado como una norma para hacer el examen, para pedir exámenes de valoración, apoyos a otros especialistas. Ya se mencionó aquí neurólogos, muy seguramente cardiólogos, es posible que también en algunos casos los psiquiatras, que más adelante vamos a tener la oportunidad de que la doctora Lina nos haga unos comentarios al respecto. Y vamos a pasar entonces, una vez que se ha hecho todo esto, ¿qué clasificación de ASA le vamos a dar a estos pacientes? Y quiero dirigir en primer lugar la pregunta al doctor Pedrosa. Bueno, pues estos pacientes tienen una patología de base y muchos de ellos tienen comprometido su estado general. Entonces, yo pensaría que la gran en el caso particular, por ejemplo, de la parálisis cerebral, pues la parálisis cerebral debuta de muchos, puede ser una diplegia, una hemiplegia, puede ser una triplegia, puede estar acompañada de retardo mental o no. Son pacientes que para el término general no van a tener ningún problema, pero hay otras patologías en las cuales su compromiso general es más importante. Yo pensaría que en estos tipos de pacientes se debe partir de un ASA2 y el ASA va aumentando de acuerdo al compromiso sistémico que tenga. Eso es lo que yo pensaría al respecto. A ver, doctora Andrade, ¿usted qué opina al respecto? Así es que suena. Yo pienso que hay dos tipos de pacientes básicamente, el retardo mental moderado y el severo. El moderado yo lo clasificaría como ASA2, es un paciente que tiene una patología de base que está centrada en su cerebro, y el paciente de retardo mental severo, que son los más complicados, son los que más patologías asociadas tienen, ya sería un ASA3 o de acuerdo a su patología asociada. La doctora González, ¿qué dice al respecto? Yo también los clasifico como ASA2 y de ahí en adelante va subiendo de acuerdo a la patología asociada. Bueno, estamos perfectamente de acuerdo y queremos decir que sí, un paciente que tiene una enfermedad de base según lo textual de la clasificación ASA no podría ser nunca un paciente ASA1, y eso es muy importante que quede claro en el registro y en la valoración preanestésica, porque se pueden presentar complicaciones en el manejo y es muy difícil si hay un evento legal justificar como un niño que era ASA1 de pronto sale con una lesión más severa, como lo acaba de decir el doctor, una intubación difícil, una hipoxia, un niño que ya de base tenía una enfermedad probablemente neurológica, pero sale agravado por la anestesia, estaríamos corriendo, dándole un margen de un ASA1 a un niño que no lo es y que en el momento de las implicaciones puede ser un agravante para el anestesiólogo. Eso no quiere decir que vamos
los ponemos asados es para ir disminuyendo riesgo, porque además el ASA no valora riesgo sino el estado físico del paciente, y este es un niño que su estado físico no es, entonces un niño completamente normal, ¿cuál ASA sería? Este es un indudablemente asados. Doctor Andrea, ¿quiere hacer otro comentario? Yo quiero hacer el siguiente comentario. Yo pienso que en la valoración preanestésica se debe documentar adecuadamente qué clasificación de retardo mental tiene, o sea, qué tanto retardo mental tiene. ¿Por qué? Porque durante la anestesia puede sufrir un deterioro transitorio de esta patología y nosotros tenemos que llevarlo a la línea de base en que estaba antes de la anestesia. Entonces hay que hacer una valoración adecuada de qué tanto retardo mental tiene y documentarlo en la historia. Sí, doctor, como resultan cosas interesantes acá de las experiencias que hemos tenido. Bueno, este tipo de pacientes, y no solo los pacientes con retraso mental y psicomotor, pueden presentar algún tipo de regresión. Ella bien sabido que muchos niños, con el solo hecho de ser llevados a los quirófanos, presentan algún tipo de regresión de su estado mental. Muchos niños que caminaban vuelven a gatear, y muchos niños que estaban gateando dejan de gatear, y eso es una cosa muy importante, y no se sabe exactamente si es per se la cirugía o la cantidad de agresión a que son sometidos estos tipos de pacientes antes de dormir estos pacientes. Entonces, mucho más y más se puede notar en un paciente que tenga algún tipo de trastorno mental. Entonces yo pienso que es muy importante el acercamiento a este tipo de pacientes, que es bien importante lo que dice el doctor, que uno a veces se da cuenta que cuando tiene actos anestésicos con estos pacientes, la mamá misma le dice, pero mi hijo caminaba y ahora ya no camina, está gateando, o empezó a chupar dedo, mi hijo no chupaba el dedo y después de la anestesia está chupando dedo. Es importante, y los actos anestésicos son bien importantes y es importante documentarlo, como dice el doctor. Ahora vamos a profundizar un poco más esto, sobre todo cuando llega el niño para el momento de la inducción. Pero yo sí quiero hacerle una pregunta a la doctora Lina González, y es, nosotros, ¿qué tanta ayuda podemos recibir, apoyo desde el punto de vista psiquiátrico con esos pacientes que son agresivos, que de hecho tienen medicación para su manejo o para su trastorno psiquiátrico por agresividad? La otra cosa que la pregunta va encaminada también a saber, si el paciente se ve agresivo en la valoración y nunca ha sido atendido por psiquiatría, ¿usted considera que vale la pena remitir al niño al especialista en psiquiatría para que nos colabore con manejo de apoyo, no sé si psicoterapéutico, no creo mucho, pero de pronto farmacológico tampoco no me atrevo, no es mi especialidad, pero qué apoyo podríamos recibir para mejorar el estado de ese paciente para llevarlo a cirugía? Y precisamente, como dijo la doctora, la agresividad muchas veces es porque como ellos no comprenden, necesitamos de pronto algún apoyo. La doctora Lina González, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar me parece que las anotaciones que han hecho son bien importantes. Ustedes están hablando, cuando hablan de regresión después de una situación de cirugía, lo que nosotros llamamos trastornos adaptativos en niños, y en retardo mental se presenta con más frecuencia, y lo que define específicamente es que hay una regresión psicomotora en los niños que se presenta con mucha más frecuencia de lo que uno lo puede ver usualmente, y que el doctor ahorita notaba con la presencia de chupeteo, de gateo, de enuresis nuevamente en los niños, y que es importante además, no solamente en los pacientes con retardo mental, sino en los niños, en los menores de edad, hacer anotaciones a las familias que esto se puede dar, ya que, como anotaba la doctora Patricia ahorita, el cambio de un ambiente normal que está usualmente acompañado para ellos en las hospitalizaciones es evidente, ¿sí? Están frente a unas personas distintas y extrañas. Con respecto a la agresividad, en los pacientes con retardo mental y con alteraciones en su coeficiente intelectual como tal, la agresividad es una de las alteraciones más frecuentes que nosotros encontramos. De hecho, hoy día el DSM-4 lo clasifica como trastornos de conducta o trastornos